Tienes que ver este video antes de imprimir tu primera pieza en una impresora de filamento. Esos son 5 de los errores más comunes y 5 de las cosas con las que tienes que tener mucho cuidado cuando comiences a imprimir en 3D. En una impresora 3D de filamento siempre lo más importante es la temperatura. Por lo tanto, si tienes un nuevo filamento o recién inicias con esta nueva máquina, imprime una torre de temperatura. Eso te va a ayudar a encontrar la mejor temperatura posible para imprimir ese filamento en particular. La temperatura del PLA, por ejemplo, estará alrededor de los 200 grados centígrados, pero el fabricante suele darte un margen de impresión entre 180 y 220 grados centígrados. Por lo tanto, es súper importante que imprimas una torre y encuentres los parámetros más adecuados para imprimir ese filamento con tu impresora 3D. Un error súper común es que la primera capa de impresión no se adhiera correctamente. Para corregir este error es importantísimo que tengas una correcta nivelación en tu impresora 3D y, de ser necesario, añadas un aditivo para mejorar la adherencia. Si estás usando PLA, con un spray para cabello sería suficiente, pero si quieres usar un filamento más técnico tendrás que invertir en un aditivo para mejorar la adherencia de tu filamento. Otro error bastante común suele ser aumentar demasiado la velocidad de tu impresora. Es cierto que el fabricante te da una velocidad máxima, pero esa es la velocidad máxima a la que considera el fabricante que se puede mover cada uno de los ejes de tu máquina. No significa que a esta velocidad puedas imprimir correctamente y mucho menos lograr las calidades que tú esperas lograr. También aumentar demasiado las velocidades de impresión suele ser un problema que nos ocasiona lo del punto anterior, que nuestra primera capa no se adhiera correctamente. A veces, intentando reducir los tiempos de impresión en filamento, solemos aumentar demasiado la velocidad de impresión, pero créeme, nada gasta más tiempo que una impresora que se despegó de la capa. Así que tu primera capa siempre lento. Mi recomendación son 20 milímetros por segundo. Otra cosa que puedes evitar, sobre todo porque vas a gastar demasiado material, es aumentar innecesariamente el relleno de tu pieza. He visto piezas impresas con 40 o 50% y realmente no es necesario, pero tampoco nadie te lo dice. Entonces un 10% o 12% sería suficiente para tener una pieza bastante sólida que al tacto no puedas dañarla y no puedas incluso romperla. Creo que esto tiene un 8%. Así que no aumentes demasiado el porcentaje de relleno porque esto va a gastar mucho material y no vas a verlo realmente recompensado una resistencia, porque si tu pieza es solamente ornamental no es necesario. Se dice que a lo mejor para imprimir en granes podríamos aumentar todavía más el porcentaje de relleno a un 15, incluso un 20% como máximo, porque sería mucho relleno. Pero a mí me gusta pensar que cuando vamos a imprimir piezas delgadas, no delgadas, sino que no tienen mucha área de trabajo para aumentar el relleno, tal vez lo que tenemos que considerar es aumentar la cantidad de paredes. De esta manera el relleno ya no tiene ningún efecto. Y si eres principiante, muy principiante, tienes que saber que hay algo que se llaman soportes. Cuando estamos imprimiendo capa por capa, hay zonas de tu pieza que van a quedar impresas en el aire. Por lo tanto, necesitamos un apoyo que no forma parte de tu pieza final, pero que le va a ayudar a tu impresora a producir ciertas zonas de esta pieza que quieres imprimir. Así que también ten mucho cuidado con las zonas de soportes.